Y ahora sí, ya estamos listos para dar inicio a un nuevo bloque. Vamos a invitar al señor Carlos Basombrío. Él nos va a presentar la conferencia Las economías criminales y su impacto en el sector minero energético. Es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fellow residente en el Woodrow Wilson Center for Scholars en Washington, D.C., y actualmente es investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y también en otros países. Asimismo, es expositor regular sobre dinámica política del país. Desde 2018 es columnista semanal en El Comercio. Vamos a recibirlo con un muy fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar acá. Y me toca hablar de un tema que creo que es uno de los grandes desafíos que han surgido en los últimos años para el país, que se han acrecentado en los últimos años para el país y que nos toca enfrentarlo porque afecta no solo la seguridad de las personas, la seguridad nacional, sino en muchos casos tiende a ser un obstáculo importante para el desarrollo económico en el país. Me han pedido dar una visión global y luego concentrarme en el tema de minería ilegal en particular. Acá está mi... Lo primero que quisiera señalar que estamos ante un fenómeno global. No es un problema ni siquiera, ni mucho menos de América Latina, es un problema global donde todos los países del mundo, de una u otra manera, tienen temas de crimen organizado. En los mapas de la derecha, que son del índice de crimen organizado 2023, sondeo mundial de crimen organizado, nos encontramos en una situación intermedia, digamos, y ahí se ve que no hay país del mundo que no aparezca con algún nivel de problema en este respecto. El índice de criminalidad global ha aumentado a 5,03, siendo en el 2022 4,8. Es un problema que crece. Y en el gráfico de la izquierda, esas son las economías criminales que identifica el Global Financial Integrity en el año 2022. Y que valora mundialmente en 2 trillones de dólares anuales lo que estas economías criminales significan. Ahí están marcadas en negro, en rojo, las economías criminales que ellos mencionan y que nosotros las tenemos muy altas. Las que están en negro son las que las tenemos altas y las celestes hacia el final, las que no son tan altas en el Perú. Eso como una información de contexto, por si les puede ser útil, y entramos de frente a ver la situación en el Perú. Trabajo con mis colegas, hemos trabajado ya desde hace unos 5 años, estamos trabajando en estos temas con mis colegas Ricardo Valdés y Dante Vera sobre estos temas, y hemos ido investigando hasta donde nos ha sido posible y hasta donde llega la capacidad de investigar fenómenos tan profundos, oscuros, subterráneos y complejos como estos. Una primera cosa que quisiera decir es que hemos actualizado a diciembre del año 2023, hicimos una actualización de todas las que podíamos, no todas teníamos la información, del tamaño de las economías criminales. Y llegábamos a la conclusión que la minería ilegal se consolidaba como la más la más importante en temas económicos. Ahora vamos a ver que esa cifra incluso se nos ha quedado chica cuando entremos específicamente a analizar minería ilegal. Pero las distintas versiones de las economías criminales que hemos podido investigar, porque hay otras que todavía no hemos podido trabajar, por ejemplo, el tema de piratería, que globalmente es un tema. No me refiero a piratería de intervenir un barco pesquero, sino piratería en el sentido de apropiarse de marcas, etcétera. Es enorme en el planeta y debe ser muy grande en el país, pero todavía no hemos podido trabajarla bien.
nos daba casi 10.000 millones de dólares. Entonces ese es un poco el tamaño que nosotros hemos podido hacer. La capacidad de medir es, digamos, más artesanal en unas, más precisa en otras, etc. La otra cosa que he podido conseguir por la generosidad de Daniel, que va a estar en el panel ahora de la UIF, es la versión más actualizada que hay de los informes de inteligencia. Ustedes saben que en el Perú hay toda una legislación bastante buena que obliga a una serie de bancos, por ejemplo, a informar cualquier cosa que suene sospechosa, por montos, por quién lo hace, etc. Y ahí se ve también el enorme tamaño y diferencia entre las economías ilegales en el país. No todas están mencionadas acá, y ellos encuentran entre el 2014 y el abril del 24, o sea, el mes pasado, 13.000 millones, hay informes por 13.000 millones de dólares sobre, llamémoslo de esta manera, intentos de lavado de activos, por decirlo de una manera general. Y la minería ilegal, de nuevo, confirmando la importancia del tamaño económico de ese fenómeno, porque hay otras cosas que tienen que ver con otros factores de perturbación, pero el tamaño económico de la minería ilegal es casi más de la mitad de lo que ellos han detectado a lo largo de los años. En la siguiente lámina, una brevísima reflexión de algo que se ha transformado en los últimos, yo diría, post-pandemia, para ponerlo en términos así muy simples. Las economías criminales, incluso todas las que exportan, digamos, porque casi todas nuestras economías criminales se realizan hacia afuera, como exportaciones, la droga, la tala ilegal, la fauna y la flora silvestre, etcétera, o viniendo de contrabando, etcétera. ¿Cómo se llama? Aquí están cambiando de una manera que es peligrosa, que es el fenómeno de la internacionalización del crimen organizado en América del Sur. Es decir, que así como operan empresas legales en nuestros países que son de otros lugares, ahora están entrando estas empresas ilegales, criminales, viniendo de otros países. El fenómeno tiene su principal explicación en la última etapa de la enorme migración venezolana que ha venido al Perú. Quiero aclarar que creo que las 4 primeras fases donde vinieron la mayoría, la gran parte de ellos vinieron en busca de oportunidades y están en eso, pero ya la quinta es básicamente ilegal y ya no pasa por los puertos fronterizos, sino entra ilegalmente. Recuerden el fenómeno norteamericano, lo complejo que es para los Estados Unidos tratar de evitar que entren migrantes por sus fronteras. Imagínense lo que ha pasado cuando por nuestras fronteras han entrado, me refiero a los países, a los diferentes países, más de 5 millones de personas. 5 millones de personas buscando una vida nueva. Basta con que un 5% de ellos hayan venido a delinquir para generar un fenómeno complejo, ¿no? Porque creo que no se trata de estigmatizar a una población por eso. De Venezuela viene el Tren de Aragua, es el más conocido. Los gallegos que ayer han sufrido un golpe de la policía, fuerte, en buena hora, nueva generación, y en fin, de Ecuador están llegando nuevas organizaciones y están entrando y están influyendo sobre todo en el norte del país. Los choneros, los lobos, los tiguerones son los más conocidos. Los lobos, por ejemplo, fueron los que decidieron matar al candidato a la presidencia de Ecuador. Ellos ya están asentados en el norte, asentados no quiero decir que controlen todo, sí, pero están influyendo en distintas actividades criminales en el norte del país. De Colombia, la influencia es básicamente en nuestras fronteras,
y tienen que ver con remanentes de la FARC y los que manejan préstamo gota a gota, que es el clásico delito que ha habido manejado por colombianos en el Perú, pero mucho antes de que todo esto se generalizara. Y de Brasil, y ese es otro fenómeno, están entrando a las zonas de selva del país 3 organizaciones o 4 organizaciones criminales, entre ellas 2 que son las más grandes de Brasil, Comando Vermelho y el primero comando de la capital, que entran ya y muy vinculadas al narcotráfico, pero como el crimen organizado no es de un solo negocio, comienzan a expandirse y a hacer otras actividades. También están transnacionalizando el crimen en esas zonas. Entro a darle una breve descripción al tema del narcotráfico. Del narcotráfico podríamos hablar horas, pero solamente quisiera resaltar algunos aspectos. La primera es que han crecido significativamente los cultivos de coca ilegal en el Perú. Estamos en el récord de 109.000 hectáreas que proyectamos nosotros para el 23, porque las cifras todavía no han salido, y es altamente probable que las cifras que vengan cuando lleguen del 2024 también manden un crecimiento. Están creciendo muchísimo. ¿Cuál es una de las razones por las que han crecido muchísimo? Es por la caída enorme de la erradicación de cultivos, que se explica, por un lado, por la pandemia, donde ellos seguían actuando, pero no se podía hacer actividades formales, y por Pedro Castillo, que estableció un pacto con los cocaleros ilegales, como es más o menos sabido, y entre ese pacto casi no se erradicó cultivos de coca. Ese es un factor, y la otra, el crecimiento de la demanda es muy grande. Hay otros países que quieren, la coca peruana es muy valorada por su capacidad de alcaloide, etcétera, no vamos a entrar en detalles. Y la otra cosa que ha ocurrido es nuevas zonas a nivel nacional, ¿ya? Entonces, las zonas clásicas es el Braem, que está ahí, no sé manejar esto, ahí, y que es intensa, pero esta zona que le llaman el nuevo Braem, entre Pucallpa y Pucallpa, es muy importante. En el norte del país, en la zona del río Marañón también, y en las fronteras con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, cada vez más crecimiento del narcotráfico. No entro más en detalle porque no es el tema específico, y entro ahora sí a el tema de minería ilegal. Perdón, me he olvidado de la extorsión. La extorsión es un fenómeno transversal a lo urbano y lo rural. ¿Qué cosa es la extorsión? Todos hemos visto películas italianas, norteamericanas. Págame para que te proteja de mí mismo. O sea, al bodeguero, al transportista, a la escuela, a todo tipo de actividades económicas en el Perú están sujetas a niveles de extorsión creciente que son alarmantes. Son alarmantes por varias razones. Uno, la velocidad con que han crecido. Fíjense, en el 2007 se decretó los primeros indicios de que había extorsión en Trujillo, en un CADE. Los que fueron al CADE decían que son esas etiquetitas que hay en los taxis, estos con diferentes colores, y eran los grupos que ya en ese entonces empezaban a extorsionar. Por muchas razones, esto creció rápidamente. Hacia el 2012 teníamos esta situación. 2021 la costa estaba ya muy tomada, y en el 2023, y eso no ha cambiado en el 24, teníamos, les pido perdón, pero me estoy sacochando de calor. Ya tenían esa presencia nacional. Esta lógica es terrible para las personas. No está en las empresas grandes. Es difícil que logren hacerlo con las empresas grandes, pero sí en sus sistemas logísticos, en sus puntos de distribución, en los transportes que los apoyan, etcétera, etcétera. Y ustedes, muchos deben tener referencias de casos.
Lo que sí es, no hay, por ejemplo, ayer estaba en un evento donde se explicaba por una persona que trabaja en el tema que más o menos el 50% de todas las bodegas del Perú están siendo extorsionadas en el Perú, el 50%. Y que todos los años cerraban 10% de esas bodegas como consecuencia de ser intolerable la extorsión. Las denuncias han aumentado, pero son una muestra chiquititita de lo que hay, porque muy difícil denunciar la extorsión. Tienes miedo que te maten, para empezar. Entonces, es un fenómeno muy, muy complejo. Ahora sí paso, que podríamos también conversar mucho, pero paso al tema central, minería ilegal. La minería ilegal en el Perú, en el año 2022, me llegan a través de un amigo, bueno, Guillermo Arbe también lo conozco, es un pequeño estudio de la Scotiabank que mostraba este tema, que había una diferencia muy grande entre las exportaciones de oro que se registran por la SUNAT y la producción de oro que registra el Ministerio de Energía y Minas. O sea, dos organismos estatales registran diferencias muy, muy grandes. Y lo que estaba sucediendo es que esa es la brecha de los mineros ilegales que lavan oro para poder después, lavan en el sentido de incluirlo en procesadoras que los aceptan y los legalizan para la exportación. Esa cifra que, ¿cómo se llama? Era ya fuertísima, la ha actualizado el Instituto Peruano de Economía hace una semana. Y sostiene que ya el 44% de todas las exportaciones de oro del Perú son ilegales. Y la cifra que ellos ponen, que nos va a obligar a actualizar las nuestras y ponerlo, estas cifras mucho más profesionales, son casi 5.000 millones de dólares, lo que está significando ahora la economía, el tamaño de la economía criminal, minería ilegal. Entonces es un fenómeno de enormes proporciones, porque hay que señalar que está en todo el país, que tiene que ver directamente con la vida y el ingreso de muchísimas personas, y un circuito de indirecto que es muy grande. La otra característica es este tema de la exportación. Hay otros países que están en este problema, pero de lejos nosotros, que tenemos más oro que Colombia, que otros países, somos los que más exportamos oro. ¿A dónde? Los principales compradores, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y la India. Ahí está un resumen de la información al respecto. No solo hay minería del oro en el Perú, esta es una de las cosas que también habría que decir. Hay también minería del cobre, que tiene una serie de características. Este es un informe que publicó el diario El Comercio. Yo he conocido casos específicos. A ver, ¿qué características tiene? Primero, que muchas veces son comunidades campesinas cercanas a proyectos mineros donde estas empresas van a expandirse, ellos optan por, digamos, reivindicarlas como suyas, pese a haberlas vendido, y comienzan a sacar oro, muy artesanalmente, pero con un precio cobre, y con un precio del cobre que está subiendo como la espuma, y que es el mineral del futuro, ya del presente, pero del futuro, porque es el mineral que permite las energías renovables. Todos los carros eléctricos necesitan, en fin, el cobre es el principal conductor, bueno, ustedes deben saber más en detalle, pero el mineral que ayuda, que se necesita, y se produce menos ya de lo que se necesita. Entonces también hay minería ilegal del cobre. Y esto nos remite a una brevísima acotación de la importancia que tiene de promover la minería formal, legal, del cobre. Es el activo principal que tenemos en el Perú para que el Perú progrese y su gente progrese. Tía María, creo que es un punto de inflexión que debe
llevarnos a una masiva inversión extranjera y nacional, por supuesto, en minería de cobre, que puede cambiar la faz del Perú totalmente para las nuevas generaciones. Entonces, ojalá que eso prospere, y creo que como ciudadanos, como empresarios, debemos ser conscientes de eso y apuntalar lo más posible que eso pueda salir. Ahora bien, la minería, se habla de minería informal y minería ilegal. Ahí están los detalles, ahí están las citas de dónde tomo las informaciones. Hay diferencias entre la minería informal y la minería ilegal, ¿ya? Para empezar, no hay forma, mientras se haga con mercurio, y hasta ahora no veo ningún indicio que sea diferente, que en los ríos, donde hay mucho de la minería ilegal, eso pueda formalizarse. No hay cómo, eso está totalmente prohibido. Pero la minería formal es aquella, la minería informal es aquella que podría legalizarse. Ese es un poco ha sido el criterio. Podría legalizarse si cumple determinados requisitos. Y hay ahí algunas otras características que podrían ser diferentes entre unas y otras. Entonces eso lo pongo porque ese es el centro del debate que hay un día sobre formalización minera. ¿Quién se puede formalizar y quién no? Después, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ejemplos de la parte más salvaje de la minería ilegal: Patas, 17 muertos y 17 torres derribadas, ponía un titular de Correo hace 2 semanas cuando hubo los nuevos muertos y las nuevas torres derribadas. Es un infierno, otro infierno, la Rinconada en Puno, a 5.000 metros de altura desde hace décadas se extrae mineral, se extrae oro en el distrito de Ananea, y la más conocida, el desastre ambiental que significa La Pampa y otras en Madre de Dios. Es un infierno, digamos, cuando se llega a los casos extremos, pero en la mayoría de la minería ilegal las condiciones son bárbaras para los que allí están y para el medio ambiente, etc. A ver, no puedo detenerme en el detalle pero se creó un registro el REINFO, que más o menos ha hecho conocido, para ver quiénes se inscribían para poder legalizarse. Eso fue hace, si no me equivoco, unos 6, 7 años. Y acababa hace 4, por decir algo. Estoy sin el detalle de las... Se inscribieron alrededor de 100.000 mineros, de los cuales 11.000 se formalizaron. Y quedan, básicamente, 87.000 que están inscritos, pero que no pueden formalizarse. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos. Y no los pueden cumplir, para empezar, porque están en concesiones de otros que las han denunciado antes. La mayoría de pequeños mineros artesanales que los han invadido, de mediana minería, etc. Entonces, aquí viene el problema político. Como son muy poderosos, tanto en la amenaza de lo que significan sus movilizaciones violentas, recuerden los meses posteriores a lo de cuando cayó el golpe de Castillo y perdían este aliado tan importante, y los mineros ilegales fueron los primeros que salieron con una violencia impresionante. Como son tan poderosos por allí, como son tan poderosos porque son muchos y votan, y por supuesto lo más importante, poderosos caballeros don dinero, han ido logrando que congresos y gobiernos vayan ampliándoles el plazo. Un plazo que, así lo amplíes, no lo puedes cumplir. La última vez el gobierno de la señora Boluarte dijo, me parece que es marzo, hasta aquí llegamos, ya, se acabó. Y ahí iniciamos esta breve cronología. Fíjense, en 90 días sacarán de REINFO a mineros que no pueden formalizarse. Acá a la izquierda, 2, el Congreso, ¿qué hace? Deroga el decreto de urgencia
y amplía norma que permite uso de explosivos sin restricciones. O sea, la norma lo principal es que, de que no se puede hacer nada contra ellos, ni siquiera decomisarles explosivos. Esta norma iba a permitir que esa parte clave pudiera avanzarse. Tercer punto, los gremios mineros esperan que el gobierno observe norma que favorece la minería ilegal. Lo mínimo, observarla, puesto que, en mi opinión, puesto que puede que el Congreso la ratifique, pero el Ejecutivo sienta un precedente de que esta norma no debe existir, este permiso para que se siga haciendo lo que se hace. Gobierno se allana la norma que retrocedería a la lucha contra la minería criminal. Se allanó. El argumento del ministro dijo, esta es una batalla perdida, hay muchos problemas, en fin. Y el último punto, ya hay proyectos de ley para en diciembre que vence de nuevo, ya están en discusión, presentados nada menos por el presidente de la Comisión de Minería del Congreso, para ampliarlo de nuevo en diciembre que volvería a vencer. Entonces ahí tenemos un problema político de gran envergadura que dificulta el enfrentamiento a este problema. Ya estoy terminando y también ya el tiempo lo dice igual. Es bien difícil combatir este fenómeno. Hay que ser consciente de que es bien difícil por los problemas que ya he mencionado, pero también por el valor del oro. El oro ha subido, fíjese la velocidad con que ha subido, y ahora que es también porque es un mineral de refugio y las crisis internacionales, etcétera, llevan a que eso aumente. Está, la última vez que he mirado en mayo, 2.300, cerraron el año con 2026 y hay gente que dice que va a seguir subiendo a lo largo del año. Bueno para la minería formal de oro en el Perú, pero un incentivo para la ilegal también. Y súmesele que todo esto se da en problemas sociales muy serios del país, donde no solo puedes enfrentarlo con medidas legales, sino también con políticas más amplias, ¿no? Algunas medidas muy específicas, y creo que ya estoy en lo último. ¿Sí? Yo creo, y es un tema que está en debate, que es mucho mejor, con todas las limitaciones del gobierno nacional que he mencionado, que sea el gobierno nacional el que administre la formalización minera. Hoy por hoy, quien se encarga es cada gobierno regional. Y no solo es un problema de falta de capacidad técnica, de gente, sino también de que ocurren más cosas feas porque están más a la sombra. Segundo, se tiene que avanzar e incentivar lo más posible la formalización de los formalizables. Hay que hacer un esfuerzo grande para eso, pero rápido, eficiente, y eso también requiere que sea el gobierno nacional. Y la última, en estas medidas muy específicas, y después hay una lámina más, es un sistema estricto de trazabilidad del oro. Es decir, que el gobierno pueda garantizar, se le he puesto el dibujito ahí pueda garantizar que ese oro que el internacional está comprando, ¿no?, es un oro que se ha producido respetando la integridad física y la vida de las personas, los derechos laborales y de propiedad, y responsabilidad ambiental y obligaciones tributarias. Es un ejemplo, digamos. Claro, esa garantía tiene que ser cumplida, porque si comienza a vulnerarse tampoco nos serviría para nada. Y por último, creo que se tiene que aplicar con firmeza la ley para los mineros que son ilegales. Yo creo que hay que tener un equipo mixto especial de policías, fiscales e inspectores para controlar el tránsito. El oro sale en camiones a la vista y paciencia y son, con un sencillito, por decirlo de alguna manera, siguen pasando, con su sellito de que están en el Reinfo, siguen pasando, etcétera, etcétera. Por eso yo creo cada vez más estoy convencido que eso solo se consigue con unidades de élite. Y tendría que ser de élite, de policía, fiscales y SUNAT. Y la otra cosa que creo que es muy importante es equipos especiales de inteligencia usando las herramientas de la ley contra el crimen organizado. Más que en poner estados de emergencia, que sí se necesitan en determinadas circunstancias, lo más importante es penetrar estas organizaciones criminales e irlas desarticulando por dentro. Y hace una semana, 10 días, había un ejemplo excelente de eso
en el propio Patas. Muchas gracias. Me quedan 47 segundos, cosa que no está mal. Listo.